Encontré una caja de zapatos escondida en el desván de mi hermano. Dentro había cartas de rechazo de universidades, recibos de trabajos nocturnos y una fotografía suya con 18 años sosteniendo una carta de aceptación de la Universidad de Ámsterdam, sonriendo como nunca lo había visto sonreír. Al reverso, con letra temblorosa, decía: «Algún día lo entenderás, Sofía. Lo hice por ti». Tenía 32 años cuando descubrí que toda mi vida había sido construida sobre el sacrificio silencioso de alguien que renunció a todo para que yo no renunciara a nada. Y lo peor es que nunca se lo agradecí, ni una sola vez. Me llamo Sofía Martínez y crecí en un pequeño pueblo cerca de Valencia. Mi historia no empieza conmigo. Empieza con mi hermano Mateo, 11 años mayor que yo, y con una noche de diciembre en la que todo se derrumbó. Yo tenía 5 años cuando nuestros padres murieron en un accidente de tráfico en la autovía. Era víspera de Navidad. Recuerdo las luces del árbol parpadeando en la sala, el olor a turrón que nunca más pude volver a probar sin que se me cerrara la garganta, y a Mateo sentado en el suelo del pasillo, con 16 años recién cumplidos, llorando en silencio mientras sostenía mi mano. Los servicios sociales vinieron a casa 3 días después. Dijeron que yo iría a un hogar de acogida, que Mateo era demasiado joven para hacerse cargo de una niña, que lo mejor para ambos era separarnos temporalmente. Pero Mateo los miró con una frialdad que nunca había visto en él y dijo algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ella se queda conmigo. No voy a dejar que se la lleven. No sé qué tuvo que hacer, qué papeles firmó, a quién tuvo que convencer, pero de alguna manera logró que las autoridades le dieran la custodia provisional. A los 16 años, mi hermano se convirtió en mi tutor legal y con eso renunció a ser un adolescente. Durante años viví en una burbuja de normalidad que Mateo construyó con sus propias manos. Iba a la escuela, tenía amigos, celebraba cumpleaños, me compraba ropa nueva cada temporada. Mateo siempre estaba ahí, en las reuniones de padres, en mis obras de teatro del colegio, en cada partido de básquetbol que jugué. Lo veía cansado, sí. A veces llegaba a casa tarde, con ojeras profundas y olor a grasa de cocina. Pero yo era una niña, no hacía las preguntas correctas. No me preguntaba por qué nunca salía con amigos, por qué nunca tuvo una novia, por qué dejó de hablar de sus sueños. Cuando tenía 12 años, encontré un folleto de la Universidad de Ámsterdam escondido entre sus cosas. Estaba arrugado, con las esquinas dobladas, como si lo hubiera abierto 1000 veces. Era del programa de arquitectura naval, algo sobre diseño de barcos y estructuras marítimas. Le pregunté por qué tenía eso. Me sonrió y dijo: «Son cosas viejas, Sofía, ya no importan». Y yo, estúpida e ingenua, le creí. La verdad es que Mateo había sido aceptado en una de las mejores universidades de Europa para estudiar su carrera soñada. La carta de aceptación llegó 2 semanas después del funeral de nuestros padres. Tenía una beca completa, alojamiento incluido, todo pago. Era su oportunidad de salir del pueblo, de construir algo grande, de ser alguien. Pero aceptar esa plaza significaba irse a Holanda, dejarme atrás, permitir que los servicios sociales me llevaran a un centro de menores o a una familia de acogida. Así que hizo lo único que sabía hacer. Rompió la carta, guardó los pedazos en una caja de zapatos y nunca miró atrás. En lugar de ir a la universidad, Mateo consiguió 2 trabajos. Durante el día trabajaba en un taller mecánico y por las noches limpiaba oficinas en un edificio del centro de Valencia. Dormía 4 horas diarias. Los fines de semana hacía reparaciones a domicilio para ganar dinero extra. Todo para que yo pudiera tener clases de piano,
para que pudiera ir de excursión con mi colegio, para que tuviera los libros que necesitaba, la ropa que quería, las zapatillas de deporte que todas mis amigas tenían. Nunca se quejó, ni una sola vez. Cuando cumplí 18 años y me aceptaron en la universidad para estudiar medicina, Mateo organizó una fiesta. Invitó a todos mis amigos, cocinó durante 2 días, compró un pastel enorme con mi nombre. Estaba radiante de orgullo. Recuerdo que brindó y dijo, por mi hermana que va a cumplir todos sus sueños. Y todos aplaudieron. Y yo sonreí. Y nunca le pregunté cuáles eran los suyos. Durante los años de universidad, Mateo me mandaba dinero cada mes. Decía que había ahorrado, que no me preocupara, que me concentrara en estudiar. Yo aceptaba el dinero sin hacer preguntas. Vivía en una residencia, salía con mis amigos, viajaba en vacaciones. Llamaba a Mateo una vez a la semana. Conversaciones breves, donde yo hablaba de mis clases y él escuchaba en silencio. A veces le preguntaba cómo estaba y siempre respondía lo mismo. Bien, Sofía, todo bien por aquí. Nunca profundizaba y yo nunca insistía. Me gradué con honores. Mateo vino a la ceremonia con un traje que claramente no era suyo, probablemente prestado, y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Lloró. Yo pensé que era de felicidad. Ahora sé que era de alivio. Alivio de haber logrado mantenerse a flote, de haberme dado la oportunidad que él nunca tuvo, de haber cumplido la promesa silenciosa que le hizo a nuestros padres muertos. Después de graduarme, conseguí trabajo en un hospital de Barcelona. Me mudé allí, empecé mi residencia, conocí a mi novio, construí una vida. Visitaba a Mateo 2 veces al año, en Navidad y en su cumpleaños. Siempre me recibía con la misma sonrisa cansada, la misma casa ordenada, la misma soledad que yo era demasiado egoísta para notar. Hace 6 meses, Mateo sufrió un infarto. Estaba en el taller, solo, levantando una pieza pesada. Se desplomó. Un compañero lo encontró 20 minutos después. Lo llevaron al hospital de urgencia. Me llamaron a las 3 de la mañana. Conduje desde Barcelona como una demente, llorando todo el camino, pidiéndole a un Dios en el que no creía que no me lo quitara. Sobrevivió, pero los doctores dijeron que necesitaba descanso, cambiar de vida, dejar los trabajos pesados. Fue entonces cuando empecé a hacer las preguntas que debía haber hecho 20 años atrás. ¿Por qué trabajaba tanto? ¿Por qué nunca se había casado? ¿Por qué vivía en esa casa pequeña cuando podría haberse mudado a algo mejor? ¿Dónde estaban sus sueños? Mateo no quería responder, pero yo insistí. Y finalmente, con una tristeza que me partió el alma, me dijo: «Ve al desván, Sofía. En el rincón del fondo hay una caja. Ábrela y luego hablamos». Subí al desván con el corazón en la garganta. Encontré la caja de zapatos cubierta de polvo. La abrí con manos temblorosas. Y ahí estaba todo. La carta de aceptación de Ámsterdam, los folletos de la universidad, fotografías de Mateo joven con los ojos llenos de esperanza, sosteniendo maquetas de barcos que había construido en el colegio, recortes de periódicos sobre arquitectura naval, cuadernos llenos de bocetos de estructuras marítimas, dibujos tan detallados y hermosos que me costaba creer que los hubiera hecho mi hermano. Y las cartas, Dios, las cartas. Eran decenas. Cartas que Mateo había escrito pero nunca enviado. Cartas para nuestros padres, contándoles cómo iba todo. Cartas para sí mismo, recordándose por qué valía la pena el sacrificio. Y una carta para mí, fechada el día de mi graduación universitaria. Querida Sofía, si algún día lees esto, quiero que sepas que no me arrepiento. Renuncié a Ámsterdam, renuncié a mi carrera,
Renuncié a la vida que pudo haber sido, pero gané algo mucho más valioso: verte crecer, verte convertirte en una mujer increíble, verte cumplir tus sueños. Mamá y papá estarían tan orgullosos de ti. Yo estoy tan orgulloso de ti. No necesito barcos, ni universidades, ni reconocimiento. Te necesito a ti siendo feliz. Eso es suficiente. Eso siempre fue suficiente. Con amor eterno, Mateo. Me derrumbé en el suelo del desván. Lloré como no había llorado desde la muerte de nuestros padres. Lloré por todos los años que Mateo pasó en silencio. Lloré por los sueños que enterró sin que nadie lo supiera. Lloré por mi egoísmo, por mi ceguera, por todas las veces que no le pregunté: ¿y tú, Mateo, qué hay de ti? Bajé del desván con la caja en las manos. Mateo estaba sentado en el sofá viendo la televisión. Me miró y supo que lo había leído todo. No dijo nada. Yo me senté a su lado, puse la caja entre nosotros y finalmente hice la pregunta que debía haber hecho 20 años atrás. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Mateo suspiró. Porque no quería que te sintieras culpable. Porque fue mi decisión, no la tuya. Porque eras una niña que acababa de perder a sus padres y necesitabas sentirte segura, no ser una carga. Porque te amaba más de lo que amaba cualquier sueño. Pero renunciaste a todo, le dije, con la voz quebrada. A tu futuro, a tu felicidad. No renuncié a todo, respondió. Y por primera vez en años vi esa sonrisa genuina que tenía en la fotografía. Tú eres mi futuro, Sofía. Tú siempre fuiste mi felicidad. Los barcos pueden esperar, pero verte crecer no podía esperar. Y si tuviera que elegir de nuevo, haría exactamente lo mismo. Esa noche tomamos una decisión juntas. Mateo aceptaría la jubilación anticipada por razones médicas. Yo usaría mis ahorros para inscribirlo en un curso de diseño naval en Valencia, uno que pudiera hacer a su propio ritmo. No era Ámsterdam, no era la universidad de sus sueños, pero era un comienzo. Era una forma de devolverle, aunque fuera una pequeña parte, de todo lo que él me dio. Ahora, 6 meses después, Mateo pasa sus días dibujando, estudiando, construyendo modelos de barcos en su garaje. Tiene 62 años, pero parece 10 años más joven. Sus ojos tienen esa chispa. Y cada vez que me visita en Barcelona, trae un nuevo diseño para mostrarme, hablando con una pasión que pensé que había muerto hace décadas. Hace una semana me llamó emocionado. Una pequeña empresa de construcción de yates recreativos en Alicante vio uno de sus diseños en una exposición local y quieren contratarlo como consultor. No es una gran empresa, no es reconocimiento internacional, pero es algo. Es un sueño que resucita después de haber sido enterrado durante 29 años. Le pregunté si se arrepentía de todo el tiempo perdido. Me dijo algo que nunca olvidaré. El tiempo no se pierde cuando lo gastas en las personas que amas. Se invierte. Y tú, Sofía, has sido la mejor inversión de mi vida. No sé si creo en destinos o en segundas oportunidades, pero sé que mi hermano me salvó la vida de una manera que nunca comprendí. Y ahora, quizás, yo puedo ayudarlo a recuperar una parte de la suya. No puedo devolverle los años perdidos, no puedo borrar el sacrificio, pero puedo asegurarme de que cada día que le queda sea vivido con propósito, con pasión, con la dignidad que siempre mereció. Si hay alguien en tu vida que renunció a algo por ti, aunque no lo sepas, aunque nunca te lo hayan dicho, búscalos, pregúntalos, escúchalos.
porque el sacrificio silencioso es el más doloroso de todos, y las personas que aman sin ruido son las que más merecen ser vistas. Mateo nunca me pidió nada, pero yo le debo todo. Y ahora, finalmente, lo sé. ¿Hay alguien en tu vida cuyo sacrificio nunca reconociste? ¿Alguien que renunció a sus sueños para que tú pudieras perseguir los tuyos? Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en alguien, déjamelo en los comentarios, porque estas historias necesitan ser contadas. Estos sacrificios necesitan ser honrados. Y si llegaste hasta aquí, es porque este mensaje era para ti. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte. Suscríbete si crees que las historias reales tienen el poder de cambiar vidas. Porque algunas historias no se olvidan, se llevan en el alma para siempre.